Afortunadamente las lluvias tan esperadas llegaron cumpliendo los pronósticos que se tenían ya cuando estaban los incendios y decían tenemos altísimas temperaturas, fuertes vientos y cambiantes y encima no llueve. Afortunadamente en los últimos días, la semana pasada ha llovido, también en las últimas horas, y eso hace que nos olvidemos un poco de, bueno, ahora llovió, está todo verde, pasaron los incendios. Pero hay que hacerse preguntas muy importantes porque se quemaron en este año 85.000 hectáreas y para recuperarlas tiene que transcurrir el tiempo y la naturaleza es la que dicta y manda y es imposible hacer crecer un árbol por más rápido que uno suponga que puede hacerlo y por más cuidado que les dé. Federico Copta es un biólogo que siempre ha estado preocupado por todo este asunto y que también ha puesto el énfasis en algo importantísimo, como es la prevención. ¿Falló la prevención, Federico? Bueno, sin lugar a dudas, no se invierte en prevención. Lo que se puede ver de prevención es un poco de cartelería, algo de publicidad, pero realmente el trabajo sistematizado de prevención que arranca desde las escuelas, y eso hace ya 18 años que no se hace. Eso es gravísimo. Es gravísimo y la verdad es que no se entiende, porque claramente es un factor que es determinante para disminuir la cantidad de focos de incendio. Prácticamente todos los incendios lo ocasiona la mano del hombre. Entonces justamente lo que hay que hacer es cambiar la cabeza que mueve esa mano y que puede encender fuego en forma accidental o también en forma deliberada. Claro, porque muchas veces dicen, bueno, ¿cómo no voy a hacer un asadito si me voy al campo? Y resulta que se te escapó una chispa y después no la paras más, sobre todo en las condiciones que teníamos antes y que podemos tener ahora inclusive después de la lluvia, ¿no? Sin lugar a dudas, porque hay sectores, por ejemplo, en el oeste, que la época de riesgo de incendio llega hasta el mes de enero. Entonces, qué sé yo, desde lo que es Tras la Sierra hasta San Marcos Sierras, bueno, son lugares que... San Marcos Sierra que estuvo rodeada por el fuego. Que estuvo rodeada y que, recordemos, hace 3 años hubo un incendio en San Marcos Sierras en enero. Y en ese caso, recuerdo que estuve allí, fue un incendio ocasionado por una vecina nueva en el lugar, que puso a quemarse unos cartones, se escapó el fuego y se quemaron varias casas. Entonces, esos son los puntos en los que hay que trabajar, en la parte de prevención, para que aquellos incendios que puedan ser evitables, se eviten. Y obviamente aquellos que van a encender en forma deliberada, también tengan el castigo que les corresponde. Claro, porque hemos visto aquí, a los que estaban detenidos los excarcelaron. Es una cosa que uno dice, bueno, esos tipos, es decir, ¿hay que cambiar la ley? Sí o sí, porque acá no se trata tan solo de un incendio, es todo lo que provoca. Es decir, las pérdidas económicas y la situación de angustia que provoca en la gente, porque aquel que se le quemó todo, aquel productor que vio que se le quemaba, es decir, que sus vacas y sus caballos se convertían en tizones, tiene un impacto psicológico enorme, ¿no? Que va mucho más allá de lo económico. Sí, y lo que vos decías con el tema de las condenas, hay un caso muy concreto en este año de un productor de la zona de Pampa de Achala, en donde desde el Parque Nacional le llevaban relevados unos 250 focos de incendio que había generado. En uno de esos focos se fue al Parque Nacional, fue a juicio por eso y finalmente terminó con 3 años de prisión en suspenso. Entonces, el punto es que si las penas no se corresponden con los daños ambientales y los daños físicos que existen cada vez que tenemos fuego, evidentemente hay gente que no le va a importar prender fuego. Entonces, hay que trabajar fuertemente en lo que es prevención, hay que trabajar fuertemente en lo que es alerta temprana, ese factor fundamental que hace que apenas se genere un foco de incendio se extinga, porque de lo contrario se vuelve incontrolable y hay condiciones meteorológicas en determinados momentos del año, entre agosto y septiembre, que hacen que los fuegos sean incontrolables. Entonces, es fundamental detectar ese fuego apenas se inicia, no dejar pasar minutos hasta que exista quienes lo extingan e incluso también en esos días de máximo riesgo de incendio intervenir con medios aéreos que estén sobrevolando el lugar, que sencillamente apenas vean un foco vayan y apaguen, porque justamente las condiciones climáticas y de combustible hacen que determinados momentos sean imparables y por eso es fundamental la alerta temprana. Y luego, en la parte de represión, evidentemente, para aquellos que generan incendios en forma deliberada, les tiene que caer
peso de la ley mucho más rigurosos que prevé el Código Penal, pero que evidentemente no se está aplicando en la justicia. Sí, evidentemente es así. Ahora, cuando hablamos de prevención, existen en algunos lugares las torres de vigías, pero resulta que la tecnología ha avanzado hasta un nivel en que podemos tener una alerta temprana con una red de drones que estén funcionando las 24 horas del día. Sí. Es decir, que te pueden dar una información casi al instante de lo que está sucediendo. Sí, y existe tecnología que directamente detecta el punto de calor hasta 50 kilómetros y salta automáticamente la ubicación y se puede extinguir allí. Por eso, así como existían las torres, que lamentablemente se suprimieron en el 2017, tendrían que seguir estando hasta tanto tengamos ya afinado un sistema de alerta temprana más eficaz, que evidentemente no ha funcionado. De tal manera que apenas se produzca el foco de incendio, se extinga. Y para eso también tienen que estar los medios listos para poder apagarlos. Claro, porque como consecuencia de todo esto se entran a buscar responsables. Y se escuchan también las quejas de los bomberos que cumplen, los bomberos oficiales y los que están dentro de los cuerpos voluntarios, que si dejan su trabajo, su familia, exponen su vida y su cansancio absoluto, pero dicen, desde el gobierno dicen muchas veces, sí, tienen todos los medios, y resulta que ellos dicen, no es así. Tenemos unas autobombas viejas, no están en debidas condiciones para avanzar sobre los terrenos donde hay que avanzar, y todo eso hace que se pueda llegar a demorar, inclusive la logística muchas veces. A los bomberos hay que darles de comer, hay que darles descanso, hay que darles medicamentos, es decir, tienen que estar debidamente atendidos porque es una situación de tragedia que comenzó allí, pero que vamos a tener las consecuencias ecológicas ahora con la lluvia, porque todas esas cenizas van a los cursos de agua, ¿no? Sí, claro. Después van a terminar en el fondo de los diques, vamos a tener procesos de eutrofización, proliferación de cianobacterias, después cuando empieza a hacer calor, mortandad de peces, porque cuando se mueren esas cianobacterias comienzan a consumir oxígeno, las otras bacterias que consumen esa materia orgánica, baja el oxígeno en el agua, se mueren los peces, pero lamentablemente, existen cuestiones de competencia, vos decías el tema del equipamiento, y esta mezcla entre bomberos voluntarios y ETAC, que evidentemente tiene que tener una mejor resolución también, porque el hecho de Hay una especie de celos entre los dos, ¿no? Bueno, es que justamente el ETAC se creó en el 2020, digamos, desde un grupo de personas que trabajamos en los temas ambientales, hicimos una serie de propuestas al gobierno provincial, llevamos con 300.000 firmas eso, no le dieron ninguna atención a lo que habíamos prestado y generan el ETAC, que a su vez genera esta cuestión de superposición de competencias. Digamos, los bomberos antes funcionaban bien, entonces eso termina debilitando la parte de bomberos. Entonces se ha trabajado ahí en una cuestión crítica que evidentemente también se debe revisar ahora. Sí, efectivamente es así, porque yo he visto 2 videos donde eso no estaba truchado, no era inteligencia artificial ni nada. Gente que estaba con personal de la ETA que le decían, no pueden irse, no ven el incendio que hay acá, y se fueron. En los 2 casos exactamente igual. Tomaron nota de lo que estaba sucediendo y el fuego lo tenían a 10 metros. Es decir, ¿cómo se actúa? ¿Qué coordinación hay? Porque a consecuencia de esos incendios se perdieron varias casas. Sí, recordemos que desde los incendios del 2020 se pusieron fuertes las brigadas de vecinos que no pertenecen ni a los bomberos y obviamente tampoco al ETAC, constituidos como brigadas ciudadanas para extinción de incendios. Pero que se trata de tu propia vida, por eso se hace la brigada. Justamente, entonces comienza a darse esa cuestión de sálvese quien pueda y necesariamente allí el Estado tiene que trabajar fuertemente, primero para que no sucedan los incendios, segundo para que si hay un foco se extinga de inmediato y tercero que aquellos que sean responsables terminen pagando sus culpas frente a la ley, porque si no tenemos esta acción disuasoria para quienes generan incendios y bueno, van a seguir existiendo, porque a su vez también hay una multitud de intereses económicos relacionados con el fuego. Efectivamente es así. Gracias, Federico. Muchas gracias, Gustavo.